Muy bueno. De verdad nunca lo había visto así, pero sí. Y el tema de propósito antes que gloria es, antes de ver las multitudes que Dios te prometió que te iban a escuchar, cumple el propósito. Ahí en lo poquito, en lo que estás, cumple el propósito, porque pasa la diferencia. Muy buen acotación. Ahora, dijimos que íbamos a hablar de cuando Jesús fue crucificado, ¿no? Miren este versículo, todos lo pueden leer. Bienvenido, Lenin. Todos lo pueden leer. Pero digan sí, digan no. Sí, yo lo puedo leer. Sí, yo lo puedo leer, creo que Sí, yo lo todos, puedo ver porque también, lo podemos ver. Ok, gracias. con mi presbicia, si yo te digo que sí, creo que todo el mundo puede. Ok. Ahora, ¿cuántos soldados para 12 hombres judíos desarmados? ¿Cuánto? ¿Cuántos ustedes? Porque dice, compañía de soldados y alguaciles los principales. Lancen un número, quien quiera, un número cualquiera. Más o menos, ¿usted cuánto se lo imagina? 40. No. 40. La mitad de una legión, es decir, 600. 600 hombres, alrededor de 600 hombres, sin contar los alguaciles de los principales sacerdotes, solo para ir a buscar a 12 judíos desarmados. Y aquí va otra situación que quería compartir, y es que cuando vas encaminado en el propósito, y estamos hablando desde saludar hasta otras cosas, cuando estás encaminado en el propósito va a haber oposición, pero vale la pena continuar. Y a veces la oposición viene de personas que admiras, viene de personas de autoridad, de quien menos te lo esperas, o a veces viene acá la oposición. Y es decir, por ejemplo, con el saludo, pero ¿para qué voy a saludar si me van a rechazar? Y si me dejan en visto y la oposición viene acá, va a llegar, no esperes que no llegue, va a llegar, pero Cristo está allí junto contigo y te dice, yo también pasé por eso. Adelante, te doy la palabra. ¿Me escuchas? ¿Sí? No sé, si tú lo tienes para más adelante, bueno, me dices y no continúo, pero cuando dices que la oposición viene desde adentro, hoy la hermana que le correspondió dar la enseñanza en la iglesia tocó un tópico de la vida de Jesús bien profundo, bien duro, bien rudo, pero sí, la oposición viene a veces de la gente que tú amas, y de la gente que te rodea, porque resulta que en algún momento la familia de Jesús fue a buscarlo, tengo por allí el versículo, se los paso más tarde, y dice la palabra de Dios porque en Marcos 3:20 dice que su familia fue a buscar a Jesús porque lo creían fuera de sí, es decir, que pensaban que Jesús estaba loco, sus hermanos, su familia. Y la oposición, sí, la oposición difícilmente viene de alguien que no te conozca. Claro, el enemigo puede utilizar a quien sea, pero lo que más te va a doler en la vida, lo que más te va a marcar en la vida, va a venir es de las personas que tú amas, a las que le tienes confianza. Y imagínense lo que es que siendo el Hijo de Dios, su familia carnal le dijera loco. Lo fueron a buscar porque pensaron que estaba fuera de sí, que estaba loco. Y los sacerdotes y toda esta gente lo calificaban, era como endemoniado. Entonces la oposición Wow. sí viene de adentro, desde adentro, de gente que puede dar un concepto sobre ti. Qué duro es cuando quien tiene que dar un concepto sobre ti positivo, bueno, o tenderte la mano, bueno, simplemente le llamaron loco y otros pues endemoniados. Qué fuerte. Era eso, Esther. Uy, qué fuerte. Saide, te doy la palabra. Yo creo, ¿me escuchan? Sí. Yo creo y pienso que no duele más cuando hablan de ti, tu propio hermano de la congregación, que tu familia carnal. Y creo que Dios a unos y a otros nos dice el propósito en sí que tenemos, porque cada uno debemos saber
¿Qué propósito tenemos primeramente? Ya está en la pregunta anterior, en que si cumplimos o no cumplimos lo que el Señor a nosotros nos ha entregado. Porque en la Biblia hay muchas historias que uno puede agarrar de ejemplo. También tenemos la historia cuando los talentos, cuando el que menos se le dio, lo que hizo, lo enterró. Y yo creo que a veces la traición o el que hablen mal de ti duele más cuando lo hace un hermano de la fe que un hermano carnal. Esa es mi opinión. Entiendo. Sí, y tiene sentido. A ver, hay dos cosas, que hierro con hierro se elija, y también es necesario que la zarza crezca con el trigo. Era en oración esta semana, Dios me decía eso, y yo no entendía. Sigo sin entender por qué, pero se los comparto. O sea, es necesario. Y no, o sea, Dios lo permite. Es necesario que la zarza crezca con el trigo. Jesús, el mejor de los oradores, el mejor amigo del pueblo, de todo el mundo, el Dios hecho persona, y tuvo a Judas. O sea, es necesario. Entonces, el tema está como que en entrenar o preparar el corazón aferrado a Dios. Porque va a pasar. O sea, te van a herir y vas a encontrar oposición, sea de afuera, de acá adentro, vas a encontrar, estamos hablando de 12 judíos desarmados que nunca habían portado un arma en este movimiento que tenían. Ah, vamos a enviar 600 hombres. Usted preguntará, ¿pero de dónde Roma sacó tanta gente, tantos soldados? Es que recuerde que eran las fiestas de las Pascuas. De modo que como había bastante concentración de judíos, Roma movilizaba tropas. ¿Qué? Ajá, entonces eso quería dejarlo claro. Ahora, la siguiente pregunta es esta. Pues, ¿quién lee el versículo? Rebe, tú que te acabas de conectar, lee el versículo, porfa, que está en amarillo. Claro que sí. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a esto, para que se cumpliese, ay, disculpe, que está como chiquito ya. Para que se cumpliese aquello que había dicho. De los que me diste, no perdí ninguno. Lee la pregunta, porfis. ¿Por qué no dejar que arrestaran a los discípulos juntamente con él? Ok, los escucho. Aquí está Jesús diciendo literalmente, yo soy, me buscan a mí, déjenlos a ellos ir. O sea, no, el problema es conmigo, quédense es conmigo. ¿Por qué no dejar que apresaran a los discípulos juntamente con él? Estamos hablando, o sea, que hay cristianos en la actualidad padeciendo por Cristo, de que en el Coliseo Romano miles de cristianos murieron torturados. ¿Y por qué Jesús con esos 11 hombres los salva? Les dice, no, no, yo soy, déjenlos a ellos quietos. ¿Por qué? ¿Acaso eso no iba a ser contado como padecer por la causa? Los escucho. No, no va a ser contado porque en ese momento no era un padecer por la causa, sino que se estaba, estaba en proceso el sistema de sacrificio, de lavado de pecados. Y hay que verlo todo también en el lado simbólico, en el que él dice, yo soy el que paga. Entonces no, porque después de la cárcel, eso fue como un recorrido, eso fue fue con ¿cómo se llama? Con un juzgado express, o sea, como que Un juicio agarraron, no, express. mira, y en menos de 3 días, no, ya estaba de que, ajá, creo que al día siguiente ya. Entonces, creo que era con esta cuestión de yo soy el del sacrificio, yo soy el que va a pagar. Entonces, y también que cuando, después de que se lo llevaron, lo estaban empezando a examinar, por decirlo así, entonces era algo que no le tocaba a los discípulos, sino a él, porque desde ahí como que comenzaba el proceso de sacrificio, desde como, ajá, ver la calidad del sacrificio y así, por ejemplo, y ya después lo demás. Muy, muy bien. Ustedes están en el espíritu, porque Sí. yo me maté, mira, me quemé la ceja preguntándole a Dios de esto hace meses. Yo, Señor, ¿por qué? Hasta que me vino como una luz. Y es exactamente así, te escucho, Valeria. Em,
Me parece que también ellos tenían que cumplir un propósito en la tierra. No, no tendría mucho sentido que Jesús los haya preparado por 3 años para que terminaran muriendo junto con él. Tenía mucho más sentido que después de que él se fuera, les dejara el mandado de, bueno, vayan y hagan discípulos y bauticen a otros y compartan de aquello que vieron y aprendieron, porque de eso se basó la iglesia, ¿no? O sea, fue a partir de los 12 discípulos que se expandió el reino de los cielos para otras naciones y otras personas. Si Exactamente. murieran, no iban a cumplir el propósito para el que Jesús los preparó. Exactamente. Es así como dicen ambas. Eh, y recuerdan que dijimos que iba a haber oposición. Estamos hablando de 600 hombres contra 12 desarmados. Pero Cristo, Dios, jamás nos va a dejar pasar por algo que no vamos a soportar. Y esto es clave, la última parte que dice Jesús. De los que me diste, no perdí ninguno. Se iban a perder. Porque es que ellos ni siquiera sabían que él iba a resucitar. No había venido el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es poder. Recuerden cuando dice, no predicamos un evangelio de palabras, sino de poder. Te escucho, Elisa o Jason. Los dos. Sí, de hecho, eso que tú acabas de comentar, el versículo se encuentra en... ¿Dónde? Ya va, que lo estoy- Estamos buscando el versículo donde dice que... O sea, el mismo comentario que tú decías que, o sea, Jesús habla de que el pastor lo iban a herir y todos sus discípulos iban a ser dispersados, pero ellos no iban a ser Perdido. tocados o no se iban a perder, solamente el hijo de perdición. Eso lo dice en Juan. Estamos buscando la cita. Ya les pasamos la cita. Ok, ok. Uy, muy bueno. Muy buena. Aquí ya va, tengo un mensaje. ¿Qué? ¡Ay, bienvenido, Andrés! Qué bueno verte por acá. Y Lenín también, qué bueno verlo por acá. Ambos son amigos de acá, Caracas. Entonces, ok, y también dice en 1 Corintios 10:13, no vendrá tentación que no puedan resistir, Dios también va a proveer el escape. O sea, estamos viendo una escena literal como de película, cuando está en un grupo de amigos y viene tal y sale el líder del grupo y dice, no, no, fui yo, soy yo el que tengo la culpa, es conmigo, no con ellos. O sea, es como un hermano mayor cuidando de sus hermanos menores, es literalmente eso. Entonces, va a venir oposición, pero nada que Cristo no te vaya a ayudar a pasar. Eh, mm, mm, mm. Ok. Ahora, aquí vamos con Job. Y fue la pregunta que usé para el flyer. ¿Por qué Dios permitió todo aquello malo en la vida de Job? ¿Por qué tomar a un hombre que es bueno, Dios lo reconocía como bueno, y como justo, hasta hacía sacrificios para sus hijos por si acaso habían pecado, para permitirle al diablo que toque todo lo que tiene, para demostrarle al enemigo que Job verdaderamente es bueno? ¿Por qué pasa eso? Y pudiéramos sacar tesis cada uno aquí de cada posible razón, pero yo quisiera que de manera resumida me dijeran como por qué. A ver, Jason y Elisa. Ay. Ajá, Eli y Jason, tienen la mano levantada. Ah, la subieron sin querer. Ok. Ajá. Sí, pero no, esa parte es muy interesante, de hecho le estábamos hablando, ¿te acuerdas otra vez en la iglesia? Bueno, pero realmente la historia no se trata acerca de Dios demostrándole al enemigo el verdadero poder, sino es una enseñanza para nosotros como cristianos lo que le pasó a Job. La parte, el libro de Job no se enfoca solamente en lo que le quitaron, sino su reacción y la reacción final que tiene de adorar y entender que no se trata de lo que uno pueda pensar o teorizar acerca de por qué suceden las cosas, sino que todo es sobre Dios y para Dios, y Dios tiene el control, Él es el creador, Él es el que sabe. Él es el único que sabe por qué hace las cosas, y nosotros, aunque podamos hacer muchas teorías, no significa que tengamos la razón. Entonces, de eso es una de las cosas que se trata el libro de Job, de mostrarnos a nosotros esa soberanía que tiene Dios. Entonces,
eso. Le permitió que pasara eso en su vida para nosotros, muchos años después, poder entender que la soberanía de Dios es algo que no vamos a entender completamente, pero tenemos que creer, confiar y reconocerlo. Excelente. Pues sí, sí, esa es la primera parte de la respuesta que yo encontré, ¿verdad? En Dios, en oración, yo Señor. Y mira lo que está escrito. Esta pregunta, bueno, ya te escucho, te doy la palabra. Hermano Jesús, papá. Hola, hermana Esther, Dios le bendiga. Mira, yo pienso que, bueno, el libro de Job tiene muchísima enseñanza, en todos los capítulos hay demasiadas enseñanzas, pero yo creo que en líneas generales, a veces hay personas que son tomadas en la potestad de Dios, ¿verdad? En la autonomía que Él tiene, para que con las experiencias que esas personas tengan, pueda servir como guía para las personas que amamos a Dios y como causa de acusación y condenación para los que no creen en Dios. ¿Ok? Porque el Señor cuando habla en alguna oportunidad le dice al pueblo de Israel que hay quienes acusarían a las personas que estaban frente a él porque viendo cosas menores creyeron y ellos viendo al Hijo de Dios no creyeron. ¿Qué pasa? Hay personas que teniendo menos problemas y aún inclusive más riqueza que Job, se quejan y hablan con despropósito contra Dios. Y Job es un caso extremo en el que no solamente se ve como una persona cuando ama a Dios, no necesariamente todo está basado que lo amo porque me da, si no me da no le amo, no es eso, sino también versa en que a veces no, siempre, todo lo que uno tiene, sea que uno trabaje o que uno no trabaje, viene de parte de Dios. Lo que uno tiene para que uno se le multiplique en la vida, el dinero, los hijos, la riqueza o lo que sea, viene de parte de Dios. Y en la autonomía, uno siempre cree que es uno. Y no, nosotros podemos ver cómo él tenía, pero ya podemos reconocer que que Dios permitió que lo tuviera. Porque una vez que el enemigo se los quita, Dios hace que todo se le restituya. Y él apenas venía recuperándose de una enfermedad y sabemos que en cuestión de muy corto tiempo volvió a tener el doble de lo que tenía antes. Quiere decir que Dios es el que da lo que tiene. Y a uno a veces, cuando tiene algo y lo pierde porque cree que es uno que lo tomó, que es uno que se lo ganó, que eso es mío, eso es mi derecho, uno cree que es que no vino de parte de Dios, ¿verdad? Y esa es una de las enseñanzas que hay. Y no se trata de que el enemigo y Dios están jugando una partida de dominó con la vida de un hombre. No, es una enseñanza para nosotros ver cuán grande es el poderío de Dios y para nosotros ver que a Dios se ama, uno tenga o uno no tenga. Y así como hizo Dios, porque como hizo Job, porque dice en la palabra de Dios que por más que él se quejó y maldijo el día en que nació, porque lógicamente estaba atravesando una dificultad muy grande, dice que nunca hubo despropósito en sus palabras. Es decir, nunca hizo una maldición contra Dios. En todo caso se acusó él, pues que Dios lo había abandonado y todo aquello. Pero que nosotros muchas veces lo decimos, oye, Dios mío, ¿será que tú me abandonaste por esto y por lo otro? Pero él es un caso como insigne para que todos tengamos ese aprendizaje. Esa es mi intervención, gracias. Amén. Así es. Me recordabas el versículo que dice, ay, mire, yo soy muy mala para buscar, para recordar las citas, ¿verdad? Pero el versículo dice, bienaventurado el que en mí no haya eh, tropiezo. Y vamos a responder esta pregunta después de la intervención de Zaire. Te escuchamos. A Tío Jesús le faltó decir lo último de Job, que él le di, que Job en su último capítulo, después de de todo lo que pasó, y él dice en el capítulo 43, versículo 3 dice, ¿quién es él? ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosa demasiado maravillosa para mí, que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído,
O sea, Job en su último capítulo entiendo, y es lo que me da a entender que él había escuchado cosas de Dios, pero después en su último capítulo dice, de oídas te había oído, mas ahora te conozco. O sea, él allí conoció a Dios, a pesar de todas sus adversidades que él pasó, conoció a Dios en lo último de su camino. Eso fue lo que le faltó a Dios Jesús decir. Excelente. Gracias. Mira, muchas gracias, sobrina Saidería, hermana Saidería. Dios te bendiga. Muy linda No, tu palabra, pero lo que tú dices es cierto. Yo te voy a explicar. Mira, nosotros podemos creer en Dios como lo hacía Job. De hecho, que él ofrecía sacrificio y le pedía a Dios por sus hijos. Él sabía que Dios existía. Pero esa palabra a todos nosotros nos pasa igual, porque no es hasta que nosotros, cada uno de nosotros, atraviesa una prueba ruda, donde se estremecen los cimientos de nuestra fe por una enfermedad, por un familiar, por un problema. Y de repente vemos cómo la mano de Dios se manifiesta y obra de forma sobrenatural en nuestras vidas, que ahí es cuando decimos, es verdad, Dios es real. Yo lo había escuchado y aplicado lo que me enseñaron, pero ahora ya lo viví, ya lo conozco. Dios es real. Ahora podemos decir, como dice Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Por qué? Porque yo he visto tu mano poderosa. Cuando yo más lo necesitaba, ahí estuviste y me sacaste del fondo y del lodo cenagoso. No es hasta cuando pasamos esta prueba que nosotros podemos decir, conozco a Dios. Cuando nos vemos en una situación de peligro, al borde de la muerte, y podemos salir airosos, tú dices, conozco a Dios. Él me rescató, Él me ayudó en el momento que más lo necesitaba. Y eso fue lo que le pasó a Job, y a cada uno de nosotros en algún momento de la vida nos pasa algo igual. Gracias, Dios le bendiga. amén. Bueno, ya respondieron, pues sí. Eh, tiene total razón. Y miren, fíjense, lo que está en amarillo es básicamente lo que decía Elisa. Y todo lo demás fue lo que decían Saide y mi papá. Dice, esta pregunta se responde reconociendo la soberanía de Dios, algo que Job entendió a la perfección. Punto número 1. Nunca vamos a entender toda la sabiduría de Dios. O sea, antes de responder la pregunta es simplemente decir, Él hace como Él quiere. No es del que quiere, ni el que quiere, ni el que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Pero la respuesta a por qué Dios, como que yo la primera vez que leí Job dije, Señor, tú haces apuestas con el diablo con mi vida, tú apuestas y que a que no lo hace, y el diablo a que sí, y Dios a que no, a que sí, o sea, y yo, Dios mío, pero luego él me hizo entender y me dio luz. Y la respuesta está al final de Job, al final de todo el libro. Al final, luego de que se le murieron los hijos, de la enfermedad, de la escasez, de un pocotón de cosas, casi que la mujer lo de, o sea, una locura. Y al final, ¿aló? ¿Me escucho? Sí, te Sí, escuchas. Ah, es que dejaron de aparecer, no sé por qué. Ah, ya los veo. Ajá, al final dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Dios quiere, aquí te voy a admitir, ajá, Dios quiere que sus hijos le conozcan, que establezcan la relación del principio de la creación. O sea, el creador quiere acercar a su creación, no que de oídas apenas entendamos quién es Él, sino que nuestros ojos lo vean. Es decir, y esto a mí me pegaba muchísimo esta semana, a Dios le gusta nuestro bienestar, les gusta vernos sonreír, pero le gusta también nuestra compañía y le gusta el diseño original, que es una relación directa. Y si Él tiene que mover algo en tu vida para establecer de nuevo esa relación, lo va a hacer. Si Él tiene que quitar o poner algo para que vayas más profundo en tu relación con Dios, lo va a hacer. Yo pensaba que era internamente hasta que llegó un día y le dije, bueno, señora, mira, yo creo que tú te complaces en la maldad. Yo sé que tu Biblia no lo dice así, pero tengo esta mentira en mi mente y necesito decírtela y que me des claridad. Porque yo creo que a ti te complace cuando uno llora y te dice, Dios mío, ayúdame. Y Dios me decía, no, siéntate, siéntate que te voy a explicar. Y me mostró solo una partecita de lo que es su amor por la humanidad, su amor infinito. Es como, digamos, un preadolescente que está enviciado con el play y el papá quiere pasar tiempo con él, le quita el play.
te obsesionaste, no, te lo quito, te está haciendo mal. Y quiero que establezcamos una relación más cercana. Eso por poner un ejemplo. Pero lo que Dios tenga que mover, lo va a hacer, porque te escogió de antes que nacieras, porque te dio nombre, porque tiene un propósito para ti. Entonces lo va a hacer. ¿Ok? Vamos con lo siguiente. Ahora, este versículo. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, repito, todo esto les estamos dando respuesta a través de cuando iban a crucificar a Cristo, a arrestarlo realmente. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado no la debe beber. Y la pregunta para esto es, ¿por qué Pedro le quería cortar la oreja al soldado? ¿Por qué tratándose de una situación de vida o muerte, él dice, fuera oreja? O sea, ¿por qué? Y es como que ahorita yo no sé, migrante en Reino Unido y a mí se me ocurra agredir a una policía. Ellos no me van a tratar, sí, los derechos humanos, chévere y toda la cosa, pero la realidad es la realidad. Ellos no me van a tratar como que yo fui una de allá que los hirió. Entonces aquí no era un romano hiriendo a otro romano. Recuerde que Israel era posesión de Roma. Era un judío, así, judío, hiriendo a un soldado romano. Y a Pedro se le ocurre cortarle la oreja. ¿Por qué lo hace? Los escucho. Porque creen que lo hace, pues. Bueno, para mí primero no quería cortarle la oreja. Perdóname, yo creo que fue que el soldado se le esquivó, porque yo creo que Pedro iba por la cabeza, empezando por ahí. Creo que era eso, porque él pensaba, bueno, llegó la hora de la pelea, vamos a darle. Y vengo con todo y estoy dispuesto a dar mi vida, pero vamos a pelear por el Señor. Yo tenía una acotación de algo que tú dijiste anteriormente. Podría, disculparme un segundo, porque hay una pregunta del propósito y todo eso, que yo quisiera decir algo, y ahorita continúas con lo de la oreja o la cabeza del soldado. Tranquila. Fíjate, Ezequiel 15, mira, hoy lo estábamos leyendo hace un momento, tu papá no los leyó, y hay algo que cuando, o sea, lo que pasa es que la palabra de Dios es tan eficaz que si tú la lees mil veces, te va a dar una reflexión nueva y te va a tocar en el alma. Y si tienen la Biblia por ahí, busquen Ezequiel 16, porque esto es hermosísimo. Yo voy a leer solo unos cuantos versículos, rápidamente, para que veas cuando el propósito de Dios está para nosotros, Él va a hacer todo lo que tenga que hacer por nosotros. Dice en el 16:4, y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. No hubo ojos que se compadeciesen de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo, con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres. Y cuando estabas en tus sangres, te dije, vive. Sí, te dije, cuando estabas en tus sangres, vive. Y allí comienza a decir cómo la hace multiplicar, está hablando de Israel. Sin embargo, yo quiero tomar estos versículos y luego ustedes pueden continuar leyendo, porque muchos de los que estamos acá, o quizás algunos de los que estamos acá, me puedo incluir, o de personas que ustedes conocen, ¿sabes que actualmente hay hasta baby shower, descubrimiento del sexo del niño, y le compran de todo? Y entonces es un niño que está siendo esperado, o una niña esperada, anhelada. Sin embargo, hay otros niños que son por casualidad, son fortuitos, por una falla, un error de fecha, lo que sea. Y quizás para esa persona no había
un propósito según el mundo. No había un propósito ni siquiera de su nacimiento. No había un propósito ni un motivo para que viniera a esta tierra. Pero sin embargo, cuando Dios tiene propósito en nuestras vidas, fíjate que dice, te vi envuelta en tu sangre. Yo lo tomo que aunque lo tomo para mí así, que no importa lo que hayan hecho quizás para que alguna persona no nazca, pero cuando hay propósito de Dios, aún allí, la mano de Dios, por eso dice, mi embrión vieron tus ojos, porque desde el momento en que fuimos concebidos, Dios puso un propósito en nuestras vidas. Dios puso un propósito para cada uno de los que estamos acá. No importa si serás esperado, no importa si serás el más deseado o si simplemente fue algo fortuito, algo del infortunio para algunos. No importa si para algunos no vale, no tiene esperanza, no vas a llegar a nada. El Señor dice, es que yo te vi, yo te limpié, yo tuve misericordia de ti y Él hasta nos pone un nombre nuevo. Entonces, les insto a que leamos esa parte, todo lo que quieran. ¿Por qué? Porque el Señor hace todo eso por nosotros y a veces no le pagamos con bien. Desde el vientre de nuestra madre, a cada uno de los que estamos acá, muchachos, cada uno de ustedes tiene un propósito. Y no importa lo que el enemigo haya puesto o planificado. Mientras estemos buscando del Señor y mientras le pidamos al Espíritu Santo que nos guíe, el propósito de Dios se va a cumplir en nuestras vidas. Entonces, pues, les motivo a eso, a que estemos siempre pendientes en oración de que ese propósito que tenemos marcado desde que fuimos concebidos se cumpla en nuestras vidas. Era mi intervención. Dios les bendiga, muchachos. Amén, amén. Tremendo pasaje, nunca lo había leído y me llegó al corazón. Sí, Pedro no le quería cortar la oreja. ¿Cómo le va a querer cortar la oreja? Se trataba de vida o muerte. Y para cortarle la oreja lo mata, iba para la cabeza. Pero el Dios creador del cielo y de la tierra, ¿verdad? ¿Por qué permitió o hizo que Pedro errara en el blanco? ¿Por qué? Porque Dios no permitió que le cortara la cabeza. ¿Acaso el nombre de Cristo no iba a ser más glorificado al ver que se unía una cabeza con el cuerpo que al poner una oreja en su lugar? Estamos hablando de, sí, yo veo eso. Una cosa es ver una oreja, sonía, wow, chévere. Perro, ¿viste lo que hizo en la oreja? Fino. Pero ver una cabeza. Estamos hablando de un Cristo que resucitó a Lázaro después del cuarto día de muerto. Ya olía mal. Pero en vez de permitir que le cortara la cabeza y él la ponía en su lugar, no, la oreja. Y yo le preguntaba, Señor, ¿por qué? Y fíjese, si nos ponemos si yo pudiera pensar como un alguacil, un soldado romano, diría, berro, y veo eso, un hombre que le pone, ¿sabes qué? Claro, así, digo, wow, esta es una máquina de guerra. Si yo fuera un comerciante, diría, esto se puede comercializar. Y aquí, a esto se le puede sacar algo. ¿Sí? Si soy inteligente y me gusta guardar mi vida, me le uno a este hombre. Olvídate, nos los unimos a él. Pero entonces, ¿por qué? Si el nombre de Cristo iba a ser más glorificado. Y la razón, déjame aquí ponerlo aquí. No sé si alguien quiere intervenir respecto a esta pregunta, si tiene alguna posible respuesta, una respuesta. Bueno, yo quería decir que, que ese versículo es bastante importante porque ese está en dos partes de la Biblia, ¿no? En dos partes de los evangelios diferentes, narrado con dos ángulos diferentes. Y yo pienso igual que María, que este señor Pedro, ¿verdad? Que no lo hizo porque él era un delincuente, él vino porque venían a atacar a su maestro, ¿verdad? Y la primera pregunta que yo me hago es, ¿cómo una persona, ¿verdad? Que tiene 3 años escuchando todos los días las enseñanzas de su maestro. ¿Cómo todavía ese día, a esas alturas, él no cargaba un cuchillo para pelar papa o hacer cualquier cosa? Él cargaba una espada, porque se habla de que es una espada. ¿Cómo es que ese hombre cargaba una espada en el cinto todo el tiempo? Si él andaba con un maestro que predicaba de la paz, del perdón y de la misericordia. Y aunque él cargaba aunque él tenía ese pensamiento y andaba con el Señor por 3 años, con el Dios vivo en persona,
no es hasta que él tiene un encuentro personal con Job y pasa por esa prueba tan fuerte el día que lo negó, que él reconoció cómo era Dios realmente, cuando vino el Espíritu Santo sobre él. Y eso es sumamente importante. ¿Y por qué Dios no permitió que se aceptara eso, verdad? Que el hombre con esa espada decapitara a uno de los soldados, que él prácticamente quería aplicar una revuelta, ¿no? No sé cómo pensaba él que podía defender a Dios. Este, mm, yo creo que siempre habrá como un misterio, no sé exactamente por qué, pero lo que pienso yo, ¿verdad? No es porque el Señor no podía pegar la cabeza otra vez de la persona y yo más bien lo que pienso que ante, ante, ante un milagro tan grande como haber sido que una persona le decapiten la cabeza y él se la vuelve a pegar, yo creo que ningún soldado se atreve a ponerle la mano y se lo lleva. Yo creo que más bien ese era el plan de Satanás, de que al presentarse un milagro en una magnitud tan grande, bueno, yo creo que yo no hubiese tocado a ese señor ni me lo llevo preso, si yo veo algo como eso. No sé si Sí, ni yo. pudo haber sido. ¿Me Sí, entiendes? Yo, claro, porque yo de repente puede decir, bueno, le rozó la oreja, le puso ahí, a lo mejor fue no es nada del otro mundo. Yo no vi bien, era de noche. Pero no es lo mismo rodar una cabeza en el piso 3, 4 metros, ir corriendo, agarrarla y pegarla otra vez en el cuerpo. Entonces yo pienso que haber permitido Dios que pasara eso era como interrumpir los planes de que el Señor Jesucristo fuese apresado esa noche y fuese llevado a juicio para ser sacrificado el día siguiente. Dios te propósito, bendiga. propósito antes que gloria. Esta pregunta formulé, ¿sabes qué voy? Pregunta, respuesta. La formulé con otra pregunta. Esta es la lámina final. Y es, ¿para qué vino Cristo al mundo? Y es así. Yo veo me le uno, vamos, porque este es un ejército sin armas. Y va a ganar. Listo. Pero entonces, ¿para qué vino Cristo al mundo? Para reconciliar. Ese es el propósito, para la tarea sacerdotal. Y entonces, él como rey y sumo sacerdote, ahora nos dice a nosotros, ¿para qué yo te tengo en el mundo? ¿Para qué? No solo para cumplir tus deseos, tus sueños, ¿sí? ¿Y para qué es tu llamado? Es para que cumplas tu tarea sacerdotal. El fin de... O sea, Jesús, dice la Biblia que hubo milagros que no están registrados, que hizo milagros que no están registrados. También, cuando lo querían coronar como rey, él salió huyendo, porque es que él no vino a eso. Y yo, pues te invito a que hagas algo que últimamente he estado como poco a poco practicando, es el trabajar en anonimato. Sirve en anonimato. ¿Y cómo sirve en anonimato? Bueno, la tarea sacerdotal reconcilia a Dios, que reconcilia a los hombres, a la creación, con el Creador. Dios te va a ir guiando cómo. Y para este servicio en anonimato necesitas parte de la empatía. Y siempre propósito antes que gloria. Porque si ponemos la fórmula al revés, gloria antes que propósito, se te van a volar los tapones. Por decirlo de una manera. Se te van a volar los tapones. Entonces, cuando empieces a ver a Cristo en lo poquito, luego después es que viene la gloria. Y como yo lo sé, porque no se dirá, bueno, pero si mi mayor ejemplo murió crucificado, él aplicó propósito antes que gloria y murió crucificado porque yo voy a hacer eso. Entonces uno sigue a Dios para sufrir. No, pero es que también resucitó. Y dice Apocalipsis que nosotros nos vamos a vestir con tela blanca, con lino fino y resplandeciente. Y el cordero inmolado, que por cierto, yo veo un cordero manchado de sangre y lo que hago es buscar un veterinario. Jamás voy a pensar que él es el que ha vencido, el único que es digno de desatar los 7 sellos, el que me salvó. Yo diría, pero no se pudo salvar él y me va a salvar a mí. No, él es el que salvó, él es el que me salvó, el cordero inmolado, el león de Judá. Y así como nosotros vamos a participar en su sufrimiento, también vamos a participar de su gloria. Así que la gloria viene. Y si no es en este mundo, va a ser allá arriba. Viene porque viene. Pero es necesario que cumplamos el propósito. Hasta aquí es el conversatorio de hoy. Gracias por este tiempo invertido acá. Quisiera escucharlos antes de cerrar. Voy a dejar de compartir la pantalla.
Algo rapidito allí, mientras los muchachos se les quita la pena de conversar. Bueno, que lo han hecho muy bien, Dios los bendiga, unas intervenciones preciosas, todas, todas, los felicito, felicito porque me encanta, delante de Dios me encanta ver cuando los jóvenes saben defender el evangelio, saben dónde están parados, porque vienen momentos tan duros que hay que saber en quién has creído para defender la fe. Entonces, bueno, no quisiera que cerraras esto sin decir lo siguiente, que nuestro Señor es tan grande, tan maravilloso, dice que a su nombre se doblará toda rodilla. Y quería hacer un paréntesis allí, porque cuando fueron a arrestar a Jesús, que preguntan quién es Jesús, porque era de noche, ¿quién es Jesús? Y cuando Jesús dijo, yo soy, dice la palabra de Dios, que todas esas personas que fueron con antorchas y palos y iban 600. a buscar al Señor, cayeron al piso. Con solamente decir yo soy. Qué grande es nuestro Dios, qué grande es el Dios al que servimos, qué bello. Que no importa que te tilden de loco, como le dijeron a él, su propia familia le dijo loco. No importa que digan que estás endemoniado, no importa lo que venga, el gran yo soy está con nosotros. Y eso tiene que ser motivo más que suficiente para querer cumplir el propósito para el cual fuimos creados. Dios les bendiga a cada uno, muchachos. Amén, amén, Amén. amén. ¿Alguien más tiene alguna intervención? Gracias, gracias de verdad. ¿No? Ok. Ok. Quiero cerrar con este versículo. Y oí como en Apocalipsis 19:6, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios, Todopoderoso, reina. Gocémonos y alegrémonos, y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Amén. Gracias por el conversatorio de hoy. Estuvo muy buenísimas las intervenciones. Llegó un punto que dije, no, necesito grabar esto, y lo grabé. Nos vemos el próximo domingo para seguir con la serie Empatía. Vale. Chaito. Bye. 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 Hola Rebeca, ¿cómo estás? Muchachos. Bye, bien. ¿Y tú? ¿Cómo andas? Bien, bien. Chévere eso. Ay, qué lindo escucharlos, de verdad, todos ustedes. Se me hace tan lindo. Tanto tiempo sin Y a hablar ti con también. ustedes. Te extrañamos, te Te extrañamos. extrañamos, te queremos, Sí, bebé. sí, sí, súper, súper. Los dejo, muchachos, pero mi corazón sigue con ustedes. Chaito.